El viaje del cambio, episodio 1 de 2. Cuando todo era oscuro. Historia completa de crecimiento personal. Capítulo 1. La niñez inocente. 1995-2004. Lucas nació un frío día de noviembre en un pueblo pequeño al norte del país. Su familia vivía en una casa humilde, con techos de lámina y paredes de adobe que filtraban cada invierno. Aunque había poco dinero, sobraba amor. Su madre, Mariana, era una mujer fuerte y paciente, que cada noche le contaba historias para dormir. Su padre, Ernesto, trabajaba en la construcción y llegaba agotado, pero siempre tenía un beso para él. Desde muy pequeño, Lucas mostró una sensibilidad poco común. A los 5 años lloró desconsoladamente cuando vio un pájaro herido. A los 6, preguntaba cosas que dejaban a los adultos sin palabras. ¿Por qué la gente se grita si pueden hablar bajito? Pasaba horas dibujando y escribiendo palabras sueltas en las paredes de su cuarto. Una Navidad, su abuelo Vicente le regaló un cuaderno de tapas duras. Le dijo: aquí vas a guardar tus pensamientos. No importa si son buenos o malos, lo importante es que sean tuyos. Ese cuaderno se convirtió en su refugio. Capítulo 2. Adolescencia. La tormenta interna. 2005-2012. Con el inicio de la adolescencia, llegaron las primeras heridas reales. En la secundaria, Lucas comenzó a sentirse diferente. Mientras otros hablaban de deportes, él prefería leer o escuchar música instrumental. No era que no quisiera encajar, es que no sabía cómo. Los compañeros empezaron a burlarse de su voz suave y sus gestos tranquilos. Lo llamaban niña, rarito o el poeta. Al principio intentó ignorarlos. Después empezó a reprimir quién era. A los 14 años su abuelo falleció. La muerte de Vicente fue devastadora. Lucas dejó de escribir, dejó de soñar. Por dentro sentía un silencio pesado que no podía explicar. Comenzó a encerrarse en su cuarto. Evitaba hablar, y sus notas bajaron drásticamente. Sus padres estaban preocupados, pero no sabían cómo ayudar. En la preparatoria intentó ser normal. Fue a fiestas donde no quería estar, empezó a beber, a reírse de cosas que no le parecían graciosas. Todo por encajar. Pero cada noche, al mirarse al espejo, no reconocía al joven que tenía enfrente. Capítulo 3. La noche del quiebre. 2013. Un día después de una fuerte discusión familiar, Lucas salió corriendo de casa. Caminó por las calles vacías de madrugada, sintiéndose completamente perdido. No sabía a dónde iba, pero sí sabía que no podía seguir igual. Se sentó en una banca en la plaza central. Lloró durante casi una hora, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando recordó algo que su abuelo le había dicho años atrás. A veces hay que romperse para poder armarse con piezas nuevas. Como si esas palabras encendieran algo dentro de él, sacó un bolígrafo del bolsillo y escribió en su brazo: esto no puede ser el final. Esa noche no solucionó nada, pero sí fue un despertar. El punto de inflexión. Capítulo 4. El camino del autoconocimiento, 2014-2017. Lucas no se volvió sabio de la noche a la mañana. Lo primero que hizo fue pedir ayuda. Fue a terapia, algo que en su entorno era mal visto. Se enfrentó al estigma, a la incomodidad de hablar de sus emociones, al miedo de mostrarse vulnerable. Su psicóloga le recomendó leer ciertos libros. Uno fue Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Ese libro marcó el inicio de una búsqueda imparable. Empezó a devorar textos de Eckhart Tolle, Brené Brown, Viktor Frankl y otros tantos. En paralelo, retomó la escritura. No como antes, sino con mayor intención. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que se sentía agradecido. Aprendió sobre mindfulness, respiración consciente y journaling. En 2015, se animó a abrir un blog personal llamado Renacer desde dentro. Al principio nadie lo leía, pero eso no importaba. Escribir era su forma de limpiar las heridas. En 2017, una de sus publicaciones se volvió viral. Se titulaba Carta para el que se siente invisible. Miles de personas la compartieron. Recibió cientos de mensajes de personas que se sentían igual que él años atrás. Por primera vez, entendió que su dolor tenía un propósito.
conectar con otros. Capítulo 5. De sobrevivir a florecer. 2018-2020. Con más confianza, Lucas empezó a dar charlas en su comunidad, primero en centros culturales, luego en escuelas. La gente lo escuchaba con atención, no porque hablara perfecto, sino porque hablaba con el corazón. Se certificó como coach de vida, no para tener un título, sino para estructurar mejor su acompañamiento. Comenzó a dar sesiones individuales, a crear contenido en redes, a armar talleres online. Pero también aparecieron los desafíos del éxito, la presión por mantener una imagen, el temor a fallarle a sus seguidores, el miedo de volver a caer. Sin embargo, a diferencia del pasado, ahora tenía herramientas. No evitaba el dolor, lo enfrentaba. No fingía fortaleza, abrazaba su humanidad. Cerró el año 2020 con un mensaje que se hizo viral. No soy un ejemplo, soy una historia en proceso igual que tú. Y así, en medio de las grietas, empezó a brotar la luz. No por arte de magia, sino porque eligió mirar hacia adentro. Lucas aún no era quien quería ser, pero por fin había dejado de ser quien no era. Mi pregunta es, ¿estás listo para que te entregue ahora la segunda parte de su historia, aún más profunda y completa? Pues vamos. Capítulo 6. El laberinto del éxito, 2021-2023. Lucas había alcanzado lo que muchos considerarían la cima. Su libro, Renacer desde dentro, se convirtió en un bestseller en América Latina. Tenía más de 300,000 seguidores en redes sociales. Era invitado constante en podcasts, charlas TEDx y universidades. Empresas de renombre lo contrataban para dar conferencias sobre inteligencia emocional. Desde fuera era inspiración, desde dentro era contradicción. Entre agendas llenas, entrevistas y aplausos, Lucas empezó a sentirse desconectado. No sabía si hablaba desde el alma o desde la estrategia. Todo era medido, su imagen, sus palabras, incluso sus emociones. El miedo a equivocarse lo volvió prisionero de su propio personaje. A esto se sumaron síntomas de ansiedad, insomnio, palpitaciones y una sensación constante de vacío, incluso después de una ovación. Una noche, luego de una charla en un auditorio repleto, Lucas se encerró en el baño del hotel y rompió en llanto. Se miró al espejo y susurró: "No vine a este mundo para actuar, vine para sentir". Capítulo 7. La retirada, año 2024. En enero, Lucas publicó un comunicado inesperado. Me desconectó temporalmente. Necesito volver a mí. Canceló conferencias, pausó redes sociales y dejó la ciudad. Se fue a un retiro de silencio de 30 días en la Sierra de Oaxaca. Sin tecnología, sin multitudes, sin expectativas. Durante esas semanas volvió a lo básico: dormir bien, meditar, caminar descalzo, escribir a mano. Experimentó una reconexión profunda con su niño interior. Lloró por lo que había perdido, se perdonó por las veces que se traicionó a sí mismo y abrazó su sombra. Una noche, en plena oscuridad, escribió: He hablado mucho de sanar. Hoy entiendo que también se sana en el silencio. Al regresar, Lucas no era otro. Era él mismo, por fin. Capítulo 8. El nuevo propósito. 2025-2027. Lucas no volvió como influencer. Volvió como servidor. Fundó Renacer Colectivo, una organización sin fines de lucro enfocada en llevar educación emocional a comunidades marginadas. Implementó programas de autoconocimiento en cárceles, orfanatos y escuelas rurales. Sin cámaras, sin redes, solo personas. Publicó su segundo libro, Guía para caer y levantarte, la imperfección como camino. No tuvo promoción masiva, pero impactó profundamente a quien lo leyó. Su narrativa era distinta: menos recetas, más humanidad. Hablaba de las recaídas, del ego disfrazado de éxito, del dolor necesario. Abrió una escuela de formación emocional donde no solo enseñaba técnicas, sino presencia. Invitaba a otros a ser guías, no gurús. En una entrevista íntima dijo: dejar de hablar de ti mismo es una de las formas más puras de amor. Capítulo 9. El legado silencioso.
2028 en adelante. Lucas no vive rodeado de lujos, pero vive en paz. Compró una casa pequeña en un bosque, cultiva sus propios alimentos, lee mucho y recibe cartas a mano de personas agradecidas por haberles ayudado a sanar sin conocerlos. Viaja cuando lo invitan, pero solo si siente que su presencia puede marcar una diferencia real. Da talleres a grupos pequeños. Su podcast, sin patrocinadores, es una conversación auténtica, sin filtros. Ahora habla más de escucha, de contemplación, de soltar. Insiste en que el crecimiento personal no es una escalera, sino una espiral. A veces parece que retrocedes, pero solo estás girando más profundo. Nunca quiso formar una religión del autoconocimiento. Su deseo es simple, que las personas aprendan a vivir con honestidad emocional. Capítulo 10. El hombre que aprendió a ser. Epílogo abierto. Un día cualquiera, sentado en la misma banca donde lloró aquella madrugada años atrás, Lucas escribe en su cuaderno: He sido sombra y también luz. He sido caos y también calma, pero al fin he sido yo. Lo que inició como dolor se transformó en dirección. Lo que parecía el fin era apenas el inicio de una nueva vida. Y tú que escuchas esta historia, tal vez no eres Lucas, pero quizás, como él, estás buscando encontrarte. Ahora, a título personal, yo creo que el crecimiento personal no es llegar, es recordar, es volver a ti, a tu voz, a tu alma, a tu verdad. Gracias por acompañar este viaje, que también sea el inicio del tuyo. Desde aquí, activa tu chip. Se les quiere.